bienvenidos a un nuevo programa de podcast Entre Pinos y Sembrados. Una vez más, gracias a la infraestructura de Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Entre Pinos y Sembrados. En esta ocasión, una nueva tertulia donde trataremos el tema del rewilding, tan de moda últimamente. Para ello, contamos con la colaboración del biólogo Jorge Falagán, el también biólogo Josep Melero y el veterinario de fauna salvaje Xavier González. Hola a todos, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Qué tal? Hola. Por hacer una pequeña introducción al papel que desarrollará cada uno de nosotros en la tertulia, comentaros que Josep es un ferviente defensor del rewilding. Jorge, vamos a decirlo así, no tanto. Y Xavier y yo, bueno, tenemos una postura más comedida, más entre medio, no nos mojamos tanto, pero bueno, intentaremos aportar también, ¿vale? Y yo, bueno, pues Víctor Quero dirigiendo la tertulia y bueno, intentando que Josep nos explique un poquito lo que es el rewilding, porque el rewilding en un principio lo que significa es renaturalizar. No sé si esa es la definición mejor o hay alguna otra que nos defina mejor cuál es el propósito del rewilding. Josep. No, es esa, justamente es esa. Es renaturalizar, resalvajar, resilvestrar, le puedes decir de maneras diferentes en castellano, pero en definitiva es recuperar la naturalidad de los espacios simplemente. Básicamente es eso. Pero el rewilding trabaja, el propósito es la recuperación funcional de los ecosistemas, es la recuperación de ciertas especies. Explícanos un poquito más. No. Lo más importante es la funcionalidad, no tanto las especies. En principio, el problema que tenemos con muchos de nuestros ecosistemas es que hemos perdido mucha fauna. Y flora, también. El caso es que muchas de las funciones ecológicas que realizaba esta fauna desaparecida, pues si no la estamos realizando con otras especies, pues el problema es que los ecosistemas se desajustan y pueden incluso ir cambiando, modificándose poco a poco y llegar a transformarse en otro ecosistema totalmente diferente. O sea que lo que necesitamos es recuperar aquestas funcionalidades y para eso necesitamos recuperar algunas especies. Ya hablaremos en todo caso cómo lo hacemos y con qué especies lo hacemos, porque muchas de ellas han desaparecido del todo, se han extinguido. Pero básicamente es eso, es recuperar funcionalidades, no tanto especies en sí, como las funciones que realizaban esas especies. ¿Pero es malo pasar de un ecosistema a otro? Malo no es, lo que pasa es que pierdes biodiversidad, está claro, ¿no? O sea, si tú tenías un ecosistema y ese ecosistema desaparece y se transforma en otro, evidentemente que lo que has hecho es transformar una fauna y una flora en otra fauna y otra flora. Lo que pasa es que si eso se generaliza, pues acabas desapareciendo algunos de los ecosistemas que tenías en un principio y con ellos, mucha de su fauna asociada. A ver, ya no quiero acelerarme y pasarme de largo, pero por ejemplo, el bioma más grande que existió sobre la Tierra era la estepa del mamut. Desapareció en gran parte seguramente por la desaparición del mamut y no solo del mamut, sino toda su fauna acompañante, pero es que desapareció un bioma entero, el bioma que ocupaba más superficie de la Tierra. Y con él, pues claro, desaparecieron muchísimas cosas. Sí, pero por ejemplo, se me ocurre Doñana, nunca ha sido como es ahora, y sin embargo ha sido un cambio mejor, o incluso las dehesas también. Un cambio mejor. Bueno, no. A nivel de biodiversidad, entiendo que sí. Doñana ahora tiene mucha más biodiversidad en el momento en el que el hombre ha metido mano y la ha moldeado a cómo es ahora que no anteriormente.
Bueno, es que eso es una de las cosas que también hemos de tener en cuenta, que probablemente los ecosistemas primigenios no eran como los consideramos ahora que son. Es decir, si tú vas a un bosque actual, te piensas que ese bosque actual era como era en el pasado, a lo mejor estás equivocándote bastante, porque lo que tienes es una imagen de ese bosque con la interacción con la fauna que ahora mismo hay. Y no sabes cómo era ese bosque cuando habían otras especies que ahora no están. No sé si me he explicado bien, Es que pero lo que quiero decir justo es que... el tema del bosque, claro, es una sucesión de a lo mejor una zona inicialmente con matorral y que ha ido evolucionando hasta que ha finalizado en un bosque y un bosque maduro. Eso no deja de ser una transición y un cambio de un ecosistema por otro. De todas formas, Sí, Jorge está diciendo no, no, no. Y no sé qué es lo que no le ha acabado de No, cuadrar de a todo. ver, para nada. No, dime, o dime. sea, a mí me ha tocado, según parece, el tema de villano, ¿no? Del que no está de acuerdo. Entonces, bueno, pues ejerzo de ello. A mí hay, bueno, decía no en el sentido cuando estabas hablando de Doñana, porque eso es un ecosistema temporal, vamos a llamarlo así, porque es un río que genera una marisma y en esa marisma en poco tiempo habrá una colmatación más acelerada precisamente por usos antrópicos y esa biodiversidad que dices en este momento actual que es grande pasará a ser nada. Entonces, realmente es un ecosistema efímero, efímero en el tiempo, efímero, pero en muy poquitos años, de seguir las condiciones actuales o seguir las condiciones naturales, desaparecerá. Entonces, yo creo que debemos de fijarnos más en biomas, en superficies, no en un ecosistema tan pequeñito como puede ser una laguna, como puede ser un delta, como puede ser una marisma, sino en cosas un poco más amplias. Y hay una cosa que se ha quedado ahí todavía en el tintero y que me gustaría que Josep definiera un poquito mejor, porque en muchos de los casos, cuando yo digo que no estoy de acuerdo con el rewilding, es porque no encuentro una definición clara del rewilding. Veo proyectos como puede ser la introducción de unos bisontes en un vallado, que lo consideran rewilding, veo que hacen una actuación en un río o en un no sé qué y lo consideran rewilding. Entonces, yo creo que hay una cuestión básica aquí, es que yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que plantea el rewilding, muchísimas, pero no en otras. Y entonces creo que lo que es la definición del rewilding está un poco, digamos, cogida por pinzas, ¿no? Hay proyectos que se autodenominan rewilding y otros que no. O sea, que no, que sí se autodenominan rewilding, pero que a mí no me convencen en absoluto, ¿no? Entonces me gustaría que Josep nos contara un poco más cómo definiría, digamos, de una manera más precisa o cómo está más aceptado a nivel mundial este término. Bueno, el problema precisamente es ese, que no está definido qué es el rewilding. O sea, a veces se considera rewilding cualquier paso hacia una renaturalización o una naturalización de un espacio. Y el caso más extremo, un alcorque de una ciudad ya se considera, si lo plantas con plantitas, ya lo consideras rewilding hasta cierto punto. O sea, eso evidentemente que no, que las escalas son muy importantes aquí. Y por tanto, bueno, es lo que pasa con las nuevas cosas que se ponen en ciencia, que la definición no llega hasta unos años después de que se esté implantando la disciplina, ¿no? Pero cuando hablamos de rewilding en plan, entre comillas, serio, estamos hablando de superficies muy grandes, porque si lo que queremos, por ejemplo, es tener un ecosistema que sea lo más autosostenible posible, necesitamos tener comunidades incluso de carnívoros apicales. Y tú sabes perfectamente que para tener una población de carnívoros apicales viable en el tiempo y que no tenga problemas de consanguinidad, poner un ejemplo, lobos, pues claro, si cada lobo tiene cada manada de lobos necesita una superficie como mínimo de 100 kilómetros cuadrados para tener una población viable de lobos, ¿cuánta superficie necesitas? Necesitas una superficie enorme, ¿no? Si eso, lo que necesita una gran comunidad para mantenerse en el tiempo de forma autosostenida, estamos hablando de superficies muy grandes. Estamos hablando que rewilding, hablando en serio, no se podría contemplar si no es a partir de por lo menos 100.000 hectáreas, que es casi entre comillas un mínimo viable para empezar a hablar de un espacio sostenible en el tiempo. Lo que pasa es que como eso no es fácil, se hacen
adaptaciones a pequeña escala. Por ejemplo, yo que sé, los africanos, que son los que llevan más tiempo practicando rewilding, Sudáfrica sobre todo, a veces tienen reservas que tienen 40.000, 30.000, 10.000 hectáreas. Y allí tienen leones, y tienen leopardos, y tienen elefantes, pero no son superficies suficientes para mantener poblaciones de esos animales. Entonces lo que hacen es intercambiarlos con otras reservas para evitar la consanguinidad, para evitar problemas que se producirían simplemente por el hecho de que no hay suficiente espacio para mantener una población estable. Y entonces son metapoblaciones que intercambian individuos de forma antrópica, no natural. Más o menos. No sé si me he explicado bien, si he más o menos aclarado un poco los términos o no. No sé si yo sí lo he entendido muy bien y me da pie a una serie de cuestiones que te quiero plantear yo ahora. Están relacionadas con lo que acabas de decir. Lo que pasa es que Xavi ha estado inmedito hasta ahora y también me gustaría saber su opinión. Xavi. Vale, mira, a mí de entrada el rewilding me gusta mucho. O sea, la idea me encanta. Lo que pasa, el principal problema que veo no es el concepto en sí, sino la imposibilidad de llevarlo a cabo en nuestras latitudes. En Europa en concreto, bueno, en Europa quizá lo más al norte de Escandinavia, pero tampoco. La Rusia profunda a lo mejor. Pero hay que tener en cuenta lo que ha dicho Josep, que realmente para reconstruir un ecosistema de forma natural y que se autosostenga, pues hace falta muchísima superficie. Y el problema es que sí, que hemos visto de unos años a esta parte, como con la despoblación rural, hemos tenido grandes áreas que han vuelto a silvestrarse. No tenemos zonas vírgenes, tenemos zonas asilvestradas. Tú vas por Teruel y ves que en mitad de un bosque de encinas pues te encuentras que hay muros de piedra en seco que eran los bancales, separados bancales donde la gente cultivaba cebada hace 80 años. Entonces, bueno, pues esto te hace crearte una ilusión de que quizá eso luego se pueda manejar de forma autosostenida, con recreando el hábitat natural que había antes. Pero el problemilla que tenemos aquí es que intercalado con esos espacios que se han resilvestrado hay otros espacios que la gente sigue usando para cultivar cereales, para tener huertos, para cultivar olivares. Entonces, crear una gran población de herbívoros, de mega herbívoros, controlada por depredadores apicales en un sitio que está intercalado también con explotaciones de ovino y caprino a pequeña escala, pues hoy por hoy es imposible, no está en la agenda de nadie se va a meter en ese jardín. Ningún partido político va a meterse a publicitar esto porque lo que está de moda es salvemos la España vaciada, que no se despueble. Entonces nadie va a querer vender, vamos a coger la España vaciada y vamos a llenarla de naturaleza salvaje y vamos a quitar de ahí al pobre aldeano. Entonces yo veo la imposibilidad de llevarlo a cabo en Europa. Otra cosa es zonas, los esteros de Liberá, famosos en Argentina, ¿no? Pues zonas que eran antiguas haciendas, que se fueron a pique, que bueno, pues ahí se puede volver a recuperar la selva, en una zona enorme de vegetación y se puede hacer algo. Pero aquí es que no lo veo y me gustaría mucho. A pequeña escala, recuperando un río como han hecho hace poco en Vizcaya, creo que fue, que recuperan un río para el desmán, eliminando presas. El Manzanares también. En Manzanares también se contempla que han hecho un proceso de renaturalización, donde el río se ha renaturalizado por sí solo, ¿no? Claro. A voluntad de la propia naturaleza, pero claro, a nivel de escala es menor que no a una escala de un microbioma. Pero eso, una gran zona con mega herbívoros, con sus predadores apicales, hoy por hoy en España es imposible. Ese es el problema que veo yo. Yo lo veo absolutamente igual que tú, Xavi, pero absolutamente igual. De hecho, el rewilding considero que si tiene que pasar para ser una idea sostenible por grandes extensiones de terreno, ahora mismo con la política que hay de propiedad del suelo, de humanos que utilizan el terreno para sus procesos productivos, no se le puede dar a la naturaleza. Una cosa choca, entiendo, frontalmente con la otra, y que esto precisamente, claro, si es que estamos hablando de que si es la base, pues empezamos mal. No sé hasta qué punto es práctico, es viable o directamente es una utopía, por lo que tenemos ahora mismo montado. No estoy de acuerdo, ¿eh? No estoy de acuerdo porque yo cuando he dicho que se necesitan grandes superficies, no he dicho que sean grandes superficies deshabitadas. Porque yo estoy convencido que se puede tener allá a la gente viviendo. Es que estamos hablando de 100.000 hectáreas como mínimo, pero no estamos hablando de 100.000 hectáreas en las que no haya ningún uso. Estamos hablando, bueno, la idea de mucha gente que trabaja en el rewilding, yo no soy un experto, desgraciadamente, ya me gustaría, pero la idea que tiene mucha gente que trabaja en rewilding es tener núcleos, zonas corazón protegidas, estrictamente protegidas, que a lo mejor sean de 20.000 hectáreas.
rodeadas de una matriz en la que se permiten usos, pero usos laxos, usos compatibles. O sea que tendrías esa superficie de 100.000 hectáreas mínimo. Yo no estoy hablando de mínimo, 100.000 me parece poco, es más, mucho más, 500.000. Y podemos tener 500.000, con pequeños núcleos de 20.000 hectáreas o 30.000 o las que sean, en las que sí que realmente se conserva la naturaleza, pero la otra matriz es una matriz de usos compatibles. Y a veces incluso se habla de, bueno, si vamos a tener aquí que, yo qué sé, que la fauna salvaje, los megaherbívoros van a entrar en los campos de cebada, se los van a comer, bueno, a lo mejor estamos hablando de que es más fácil incluso, porque se habla de vallados, antes lo ha comentado Jorge, no vallar a los bisontes, no, vallar a lo mejor al campo de cebada, que a lo mejor es más fácil, porque estamos hablando a lo mejor de menor superficie. En esta extensión de terreno enorme en la que se permitan usos compatibles, ya digo, habrá zonas sin usos extractivos de la tierra, sin ganadería, sin agricultura, sin minería, pero aún así que permitan la vida de la gente, porque la gente no solo puede vivir de eso. Se puede vivir de muchas cosas viviendo en el campo. Bueno, aquí incluso hay las teorías de Benigno Varillas, que yo no comparto, pero que él apunta, por ejemplo, que una de las posibilidades es el teletrabajo, de gente que quiera vivir allí, en zonas en medio de la naturaleza, y que sean incluso guardianes de la naturaleza, haciendo un trabajo que, ya digo, que no tiene nada que ver con el espacio en el que están. O sea, están trabajando en una empresa X haciendo teletrabajo y viven allí. Y eso, bueno, es una posibilidad digna de ser tenida en cuenta. Pero yo no ya me refiero a eso, me refiero a que hay bueno, o incluso el famoso turismo, que yo no quiero que la gente dependa del turismo, porque eso no es una buena solución. Pero si es un complemento y si es posible, pues, bueno, es una entrada más de dinero, ¿por qué no? Jorge quería aportar algo. Sí, bueno, no estoy. Hay algo que me chirría a mí siempre. Bueno, esto de trabajar desde la España vacía, pues como que no, porque para eso tendría que haber conexión en Internet, que todos sabemos que no existe. Entonces, de momento eso lo veo inviable. No, lo que iba a comentar es que ¿cuál es la diferencia entonces entre, por ejemplo, la red de espacios naturales y el rewilding, ¿no? Para mí, el rewilding hablan mucho de las 3 Cs, ¿no? Que son esas áreas fuente en las que nosotros tenemos nuestro núcleo, digamos, conservado, tenemos una serie de corredores en las que más o menos intentaríamos conectar esas áreas fuentes, esos núcleos de zonas más o menos naturales. Y tendríamos, pues, al final, como escalafón final, pues el complemento de esos carnívoros apicales que, digamos, regularían esas zonas. Yo veo el planteamiento inicial de la Red Natura 2000, de los distintos espacios naturales en los cuales hemos hecho ese uso compartido al que estabas haciendo alusión, en el que no estábamos haciendo, digamos, una diferenciación entre las zonas que están más usadas por el hombre o que tienen una serie de regulaciones en cuanto a usos más estrictamente protegidas, menos, y aquellas otras que, digamos, se reducen más o se dedican más a la producción de alimentos o de lo que sea, ¿no? El land sparring y el land sharing, que hablan, ¿no? O sea, un uso diferencial de tierras en el cual nosotros decimos, bueno, esto lo conservamos más, esto lo conservamos menos. Realmente eso es el modelo de gestión que estamos llevando a cabo en toda Europa, ¿no? Entonces, yo no veo cuál es la idea, digamos, más fuerte que presenta el rewilding que sea disruptora con respecto a este planteamiento de espacios naturales o incluso, si me apuras, de lo que son las reservas de la biosfera, ¿no? Que intentan integrar precisamente al hombre dentro de la naturaleza. Entonces, no veo la novedad, en este caso, del rewilding respecto a lo que ya estamos haciendo, que es cierto que no funciona, ¿eh? O sea, vamos a partir de la base de que no funciona, pero como planteamiento ya hemos visto que esto no funciona demasiado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esto funcione? Bueno, el problema más grave es que la mayoría de los espacios protegidos realmente no están protegidos. Es decir, que si un parque nacional como Picos de Europa
tiene una cabaña ganadera impresionante como es la que tiene ahora, pues eso no es un parque nacional. A lo mejor es un error de concepto, pero un parque nacional, según su definición, debería ser un espacio para la protección de la naturaleza, no para un uso consultivo de la naturaleza. Por tanto, allí no tendría que haber ganadería, bajo mi punto de vista. Y estamos hablando de un parque nacional que tiene 80 y pico mil hectáreas, me parece, creo recordar, que es el más grande del Estado español. Sí. Pero es que es ya digo, ni llega a las famosas 100.000 las que hablaba antes. Pero es que resulta que ¿cuántas reservas integrales hay dentro del Parque Nacional? Ninguna. Es que no tenemos ni un ápice de espacio realmente protegido en el que no se intervenga. Nada. Y estamos hablando de Pico de Europa, pero es que hacemos lo mismo con los demás parques nacionales y tenemos exactamente lo mismo. Otra cosa, los parques nacionales, según la propia legislación, tienen que tener una superficie mínima de 20.000 kilómetros. 20.000 hectáreas, perdón. Los hay que no tienen ni esas 20.000 hectáreas. O sea que simplemente la red, tal cual está diseñada, no funciona porque no tiene ni las superficies. Y otra cosa es lo que tú has dicho antes, no tiene ni muchísimo menos las conexiones entre ellas. Eso es lo que nos falla. La famosa infraestructura verde, las autopistas de las salvajes, como le decía, me parece que es el iPhone, nos falla eso, que sobre el papel sí, es lo que tú has dicho, la red la red de Natura 2000 debería ser eso, pero en la práctica no lo es. No tenemos ni las superficies necesarias, ni lo suficientemente protegidas, ni lo suficientemente interconectadas. Y además, bueno, no va por ahí por ahora, no va por ahí, pero creo que sí que va por ahí, porque la Unión Europea cada vez más está apoyando eso. Lo que pasa es que aquí todavía no nos ha llegado, siempre nos llega todo un poco más tarde. También es verdad, gracias a Dios, Josep, porque eso ha permitido que tengamos una biodiversidad envidiable por el resto de los Estados miembros o por su mayoría. O sea, que a veces el que nos llegue tarde también es beneficioso, sobre todo para la biodiversidad. O sea, a mí hay una cosa que me siguen chirriando cosas. O sea, como tengo ese papel de maligno, pues sigo con ello. Realmente, o sea, tenemos una superficie ahora mismo modificada por parte del hombre en la península ibérica, porque estamos aquí, hablo de ello, en la cual tenemos un 60 o un 70% del territorio ampliamente modificado y dedicado a la producción. El revertir esa situación yo lo veo prácticamente inviable, ¿no? Tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir manteniendo una cabaña ganadera, tenemos que seguir manteniendo todos los procesos productivos primarios que permiten el desarrollo del país, habida cuenta de que somos un país que nos dedicamos básicamente a esa producción y al turismo, ¿no? Entonces, yo lo que no entiendo o no quiero ver o no veo es cómo vamos a ser capaces de pasar a ese nuevo modelo del rewilding si un modelo previo en el que no veo grandes diferencias no hemos sido capaces durante muchos años, porque esto de la Red Natura ya lleva años, no hemos sido capaces de que esto funcione mejor. Entonces, no lo veo como una utopía, yo sé, para nada. O sea, me encantaría que fuera así. O sea, y hay muchas cosas que me encantan del rewilding. Pero también es cierto que en la situación de consumismo y en la situación en la que estamos, me parece muy complicado, no ya por el tema de superficies, o sea, es que me parece un tema muy complicado por el tema de que la sociedad en su conjunto, pues yo creo que no está dispuesta a renunciar a lo que tiene para que haya zonas más asilvestradas en las que, digamos, esté allí la natura, si esa natura no le propicia un beneficio. Eso es lo que yo veo así desde... Mira, hubo un proyecto, ya supongo, bueno, ya muchos de vosotros lo sabéis, que es el proyecto de los Tres Reinos, que era un proyecto de rewilding entre Aragón, Valencia y Cataluña, y abarcaba una superficie estimada de unos 500.000 kilómetros cuadrados, o sea, una superficie importante. Bueno, 500.000 hectáreas, hostia, perdón, me cambio de escala yo aquí, 500.000 hectáreas. Una superficie realmente importante. Pues solo había viviendo en esa zona está estimado unos 42.000 personas en 500.000 hectáreas. Es que estamos hablando de unas densidades que Laponia o que Eritrea, o sea, que estamos hablando de densidades realmente bajas de personas. Y esa gente, evidentemente, que vive de lo que vive y ahora, pues, sus usos a lo mejor no serían todos compatibles con eso.
por eso se tendrían que dar alternativas a mucha de esa gente o hacerlo compatible de alguna manera. La ganadería yo estoy seguro que podría seguir persistiendo tal cual está, lo que pasa que adaptado otra vez a la presencia de grandes carnívoros, o sea, hacerla compatible con la presencia del lobo, con la presencia del oso cuando llegara y con la presencia de todos los demás animales que también tiene que haber, como los grandes herbívoros que competirían por los pastos, ¿por qué no? Pero es que es posible hacerlo. Eso bueno, se ha hecho toda la vida. Es que, de hecho, la ganadería sin carnívoros hace 4 días que la tenemos. Los extinguimos hace nada. Y antes sí que había igualmente ganado. Es que, de hecho, el ganado no ha disminuido muchísimo desde la Edad Media. Al revés, yo creo que en la Edad Media, cuando en la época de la Miesta, seguramente que de ovejas había más que ahora. O sea que... Y vivían con lobos, y vivían con osos. O sea que poderse se puede, y además tú vives en una zona que lo sabes perfectamente, que se puede vivir con lobos sin practicar ganadería. En la Sierra de la Culebra, ¿cuántos ataques se producen por lobo? Es que son, entre comillas, casi anecdóticos. Es posible la convivencia. Lo que pasa es que la cultura de convivir con grandes depredadores en buena parte de la península se ha perdido porque hace mucho tiempo que no están. Pero esas 40.000 personas que viven en esa zona de 500.000 hectáreas, pues podrían adaptar su manera de vivir con ayudas, con lo que tú quieras, pero su manera de vivir a convivir con un vasto espacio dedicado a la conservación. He puesto ese ejemplo porque era el ejemplo más palpable, pero igual que esa zona hay otras zonas en la península ibérica que también podrían tener ese tipo de funciones. Hay zonas entre Castilla-La Mancha y, bueno, que también tienen una densidad de poblaciones bajísimas y se podría perfectamente hacer compatible, estoy seguro. Xavi, ¿cómo lo ves? Sí, pues mira, yo veo precisamente eso, que más complicado todavía que contar con una enorme superficie sin gente es cambiar la mentalidad de la poquísima gente que vive en esas zonas. Y ponemos el ejemplo de Picos de Europa, con toda la problemática que hay, que es un parque nacional donde se permite matar lobos, que esto clama, esto lo cuentas en Italia y se tiran de los pelos. O sea, yo conozco el caso del Parque Nacional de Gran Sasso en Italia, 180.000 hectáreas, una cabaña ganadera enorme, van allí a extremar, suben allí a Puerto un montón de vacas, de ovejas, 15.000 habitantes repartidos entre poblaciones dentro del Parque Nacional y 16 manadas de lobos. La principal causa de mortalidad del lobo allí son las interacciones entre unas manadas con otras, de dispersantes que son muertos por otras manadas, gran población de ungulados. Entonces ahí para mí es un ejemplo de cómo la mentalidad de esa gente que nunca ha dejado de convivir con el lobo y con el oso, por otra parte, pues sí que tolera esas interacciones. Pero aquí lo llevamos a Picos de Europa, Parque Nacional de jujaneo total, donde es una zona de que yo no sé por qué tiene figura de Parque Nacional, porque realmente me parece vergonzoso. O sea, que es que está sobreexplotado desde el punto de vista ganadero, se matan depredadores, que es lo único que no se hace, una central nuclear en medio, pues a lo mejor parques eólicos igual, ¿no? Pero por lo demás es que es ridículo que eso sea un parque nacional, que es absurdo. Entonces, y esto lo veo yo para esta zona que decía Josep también, o sea, yo es que conozco mi pueblo, Maestrazgo, y sé muy bien lo que opinaría la gente que dice, no, ahora vas a tener que convivir con el lobo, ahora vamos a hacer esto, va a ser muy bonito, y vas a tener allí a la gente tirando troncos en las carreteras, cortando el tráfico y con las escopetas allí preparados, es que es así. Entonces, cambiar esas mentalidades del paisanaje es mucho más difícil que contar con una superficie despoblada, mucho más. Entonces, lo veo duro, lo veo muy crudo. Y no tiene pinta de ir a mejor, al final a peor. Todos sabemos que ahora mismo hay discursos políticos extremos que a lo que van es justamente a sobrevalorar el discurso del cazador radical, del taurino, etcétera, etcétera. Y esto lo pone mucho más difícil todavía. Y es que hay una retroalimentación ahí entre discursos radicales ultras y esa moda de que ahora hay que encontrar la España vacía y no las ballenas que mataban como antes. Ahora lo que está de moda es esto. Cualquier cosa que vaya en contra de la moda de defender al país a la España vacía está condenada a fracaso. Josep, me gustaría preguntarte una cosa. Dentro del tema del rewilding has nombrado y está estrechamente ligado el tema del bisonte con el rewilding, ¿vale? Me gustaría que nos explicaras por qué es importante y qué criterios se han utilizado para, bueno, en el momento en el que se quiere incorporar una especie nueva en un ecosistema para recuperar esas funcionalidades, qué criterios se utilizan, en qué se basa para meter esa especie y no otra. Bueno, a ver, lo de empeñarse en que tiene que ser el bisonte la especie que se introduzca, no es así, pero de todas maneras el bisonte tiene una serie de
virtudes que son interesantes. Por ejemplo, es súper adaptable en cuanto a la vegetación que puede consumir. Puede comer muchísimas más cosas variadas que una vaca, eso para empezar. Sus necesidades hídricas son mucho menores que las de una vaca, y eso también es importante tener en cuenta. Y además es un bicho muy grande, pesa 1000 kilos, y su función no solo es la de consumir vegetales y sobre todo consumir madera, porque consume madera, consume arbustos ya leñosos, que eso no lo hace una vaca, sino que también pisa con 1000 kilos de peso, o sea que eso abre espacios en el bosque. Ahora mismo no tenemos, bueno, eso también lo pueden hacer las ovejas, claro, pero las ovejas lo pueden hacer concentrando una cantidad de ovejas impresionantes, y además las ovejas lo pueden hacer hasta cierto punto, porque una oveja con su peso no hace lo que hace un bicho de 1000 kilos. Por tanto, el bisonte es un icono en ese sentido y una manera de representar el rewilding, y por eso casi se coge como especie bandera, pero es que además hay otras cosas. Se habla de que la especie de bisonte europeo no estuvo nunca en la península ibérica, y probablemente sea cierto, sino que hubo otras antecesoras allá en el tiempo. Pero es que el concepto de especie a veces es un poco arbitrario, a veces no, es un poco arbitrario. Nosotros encasillamos a muchos organismos en una cajita porque queremos poner un nombre, y esa cajita es lo que llamamos especie. Pero es que resulta que el bisonte, si nos ponemos en plan serio, a lo mejor podríamos considerar que el bisonte europeo y el bisonte americano son la misma especie. Simplemente son dos variedades o tres variedades, según como quieras considerarlo. Pero es que son la misma especie. Y es que probablemente el bisonte antecesor al bisonte europeo actual era también la misma especie. O sea, incluso en sus 2 o 3 formas que tuvo en el pasado en Europa y la forma actual son la misma especie, son cronoespecies, es una especie que ha evolucionado en el tiempo, pero que seguramente si convivieran, si pudiéramos rescatar bisontes de aquella época, se hibridarían, serían fértiles, no habría ningún tipo, como pasa con el bisonte americano, ni más ni menos. O sea, tú coges un bisonte europeo, lo cruzas con un bisonte americano, son perfectamente fértiles, lo que pasa es que viven en 2 continentes diferentes y por eso no se hibridan y por eso no pueden hacer todas esas cosas. Pero si en lugar de estar hablando de bisontes estuviéramos hablando de escarabajos, que no los conocemos en tanto detalle, no estaríamos hablando de 2 especies diferentes, ni de 3, ni de 4, ni de 5. Estaríamos hablando de una sola especie. O sea que la fauna más conocida la clasificamos por pequeños detalles en especies diferentes, mientras que la fauna menos conocida, pues la agrupas en grupos más grandes que abarcan cosas muy diferentes y que lo consideramos lo mismo. Y es simplemente por eso, por el grado de conocimiento que tenemos del grupo concreto. Yo estoy seguro que el bisonte americano y el bisonte europeo son la misma especie, que el bisonte europeo actual y el bisonte antiguo también eran la misma especie, solamente eran variaciones en el tiempo y en el espacio. Jorge, ¿cómo lo ves? No, o sea, no me voy a meter yo creo que en el tema del bisonte. O sea, a mí me parece que es dar un salto demasiado grande, ¿no? Ya pensar en especies cuando todavía no hemos acabado con lo anterior, ¿no? No encontramos una superficie suficiente, vemos que el mismo modelo no funciona. El rewilding, o sea, yo lo poco que sé de este tema, lo que veo es que hay 2 formas básicas de hacerlo, ¿no? Una que sería dejar a la natura hacer de sí misma, ¿no? Pues el caso de Chernóbil. Nos ponemos ahí y decimos, mira, allí no podemos entrar a nada y resulta que ha sido el mejor rewilding que se puede hacer, ¿no? Aquello, al margen de que los bichos salgan con 4 ojos y esas cosas, realmente lo que estamos viendo es que hay una renaturalización bestial, que aparecen los depredadores apicales, incluso el lobo, y es una maravilla el que se haya dado esta situación para demostrar de una manera empírica que es posible el rewilding, ¿no? A mí me parece un ejemplo que de otra manera no hubiera podido llevarse a cabo ese experimento y que ahora mismo pues nos está dando enseñanzas. La otra manera, digamos, del rewilding sería el meter mano, y a mí el meter mano siempre me suscita, digamos, un cierto rechazo. Históricamente hemos visto que desde que hemos metido un cangrejo alóctono nos hemos cargado al autóctono o pseudoautóctono según las nuevas fuentes, ¿no?
Si hemos metido los conejos en Australia, pues la hemos mangado parda. Cada vez que hemos metido una especie en cualquier sitio, la hemos liado. Entonces, cuando alguien me dice, vamos a meter tal bicho en tal sitio, que no pasa nada, que es un sustituto ecológico, que es una especie ingeniero, que es un no sé qué, yo siempre soy receloso ante eso, ¿no? Y digo, bueno, somos capaces de saber lo que sabemos de esa especie y de cómo se relaciona con el resto de integrantes de un ecosistema hasta cierto punto, ¿no? Pero siempre hay flecos que se nos escapan de nuestro corto entender humano. Entonces, el hablar de meter bisontes, el hablar de meter los pigargos estos famosos de ahora, el hablar de meter determinadas especies que, pues a lo mejor sí tuvieron cabida o la pueden llegar a tener, cuando no hemos sido capaces de solventar los problemas que tenemos en la actualidad con todas las especies presentes que estamos dejando extinguirse, que estamos dejando extinguir a nivel peninsular un montonazo de especies, animales, vegetales, integradoras de ecosistemas que hace pues 20, 30 años eran auténticas maravillas, ya no me remonto a más, solo 20 o 30 años, y que estamos viendo cómo desaparecen. El siquiera pensar en meter este tipo de especies, a mí me parece que no tiene sentido, a mí personalmente. Yo coincido plenamente contigo, Jorge. Considero que el rewilding, desde el punto de vista, como tú bien decías, de la renaturalización de la naturaleza por sí sola, pues me parece fantástico, como pueda ser el ejemplo del río Manzanares. Pero en el momento que el rewilding lo interpretamos como, bueno, vamos a meter una especie nueva, vamos a meter mano, que tú decías, me chirría, porque si tenemos especies ahora actualmente en una situación delicada o incluso crítica, especies en peligro de extinción, vamos a meter nuevas especies cuando las que tenemos ahora no están bien. Pues vamos primero a que las que están en una situación delicada estén bien, estén en una situación estable, y entonces ya nos plantearemos meter otras. Pero no vamos a meter nuevas cuando tenemos algunas que no están bien. No. Yo sé que Josep no está de acuerdo. En absoluto. En absoluto. No, y además tenemos una prueba fácil. Con la reintroducción del lince se ha visto, por ejemplo, una cosa que sobre la teoría se podía intuir, pero que hasta que no se ha producido no lo hemos podido comprobar, es que el lince donde se instala baja la población de zorro, baja la población de meloncillo y aumenta la población de conejo. Eso no es verdad, Josep. Hombre, eso es lo que ha hecho el estudio del CSIC. No, esos son estudios de Javier de la Calzada y Eloy Revilla y demás, con una población de lince, que en este caso es una especie distinta al boreal, en un ecosistema mediterráneo, y que nada tiene en qué parecerse a lo que es la introducción de un lince boreal en la cordillera cantábrica. El presuponer que eso va a funcionar de la misma manera que funciona en un ecosistema mediterráneo, vale, los pasos pueden ir por ahí, pero también pueden ir por otro lado. Entonces, no necesariamente tiene que ser exactamente igual. Xavi. Pero yo no te estaba hablando del lince boreal, pero bueno. Que coma meloncillos solo va a ser un lince boreal, o sea, un lince ibérico, quiero decir. Que eso que estabas contando es solo en el ibérico. Entonces, ¿dónde se ha reintroducido lince? O sea, todo esto a lo que estás haciendo alusión es una tesis que se sacó hace ya muchos años, en la cual se hablaba de ese control de los mesocarnívoros por parte del lince ibérico. Pero perdón, un inciso. A lo mejor el control que pueda realizar el lince sobre esas especies no es a nivel predatorio, sino a nivel de intimidatorio, de ecología del miedo. Eso ya es una posible forma de control. No tiene por qué predar. Sí, pero los mata. O sea, no tiene por qué, pero los mata. Sí, y hay vídeos por ahí de un lince antes de los vídeos. Se lleva viendo muchísimos años desde los estudios de Delibes, continuados por Javier Calzada y demás. O sea, que se sabe que donde está el lince elimina al resto de mesocarnívoros por una cuestión de competencia directa de un predador sobre una presa básica que es el conejo. Tú, Xavi, danos tu punto de vista, por favor. Mira, yo veo por un lado, es que yo entiendo las dos posturas, ¿no? Por un lado te puedo decir que de aquí a 10 años igual tenemos que empezar el rewilding por la calandria, ¿sabes? Estamos dejando que se nos extingan las alaudidos porque las últimas zonas donde podían criar eran las zonas donde ahora están poniendo parques eólicos, donde se exterminan sistemáticamente. Son zonas donde se pone un parque eólico, desaparecen los alaudidos.
te pueden caer 50 calandrias en una semana. O sea, eso no hay población que lo resista, ¿no? Entonces, no podemos hacer nada por esos bichos y vamos a estar metiendo bisontes. Sí, no. Porque por otra parte, es verdad que hay especies que pueden venir muy bien en el estado de recuperación o de pseudo-recuperación de nuestros bosques. Lo que pasa que también es muy importante tener en cuenta que no es lo mismo un entorno como el de Chernobyl, es un entorno de suelos profundos, zonas de lluvias durante todo el año, templado, etcétera, con, por ejemplo, nuestras laderas mediterráneas, donde con suelos yesosos, suelos esqueléticos, donde desde el Neolítico prácticamente se ha erradicado la cubierta forestal, las lluvias torrenciales se lo han llevado todo y ahora crecen 4 pinos, 4 carrascas esqueléticos. Ahí restaurar todo el ecosistema es realmente complejo y hace falta mucho estudio para hacer eso. No es meter alegremente una especie y ya está. Entonces, no sé, estoy un poco ahí dudoso, ¿no? Quizás sí que alguna especie que ayudase a controlar de alguna manera el crecimiento, la acumulación excesiva de muchos brotes de pino en una zona estaría bien, pero habría que verlo muy detenidamente. No es el todo por el todo. A ver, yo quería comentar unas cuantas cosas que habéis dicho antes y no he entrado a decirlas. A ver, por ejemplo, lo del tema de que tenemos especies muy amenazadas y por qué vamos a dedicar recursos a introducir especies de fuera cuando necesitamos antes poner el urogallo, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pero es que a lo mejor si introducimos las otras especies, mejoramos el hábitat y a lo mejor el urogallo se tira mucho mejor. Bueno, ya sé que Jorge no estaba de acuerdo con lo del lince, pero ahora que han mencionado el lince boreal, vamos a hablar del lince boreal. A ver, ¿qué están haciendo con el urogallo? Se están cargando las martas, se están cargando los gatos monteses, se están cargando todos los carnívoros que hay allí porque dicen que se comen los urogallos. Si llega el lince y los echa, es mucho más fácil que no cargártelos como los están haciendo ahora. Y además es permanente, porque no estoy de acuerdo de nuevo. No, ya lo sé. El problema es que esa gestión es una antigestión que no tiene ningún sentido y que hay otras experiencias a nivel europeo que demuestran que eso no sirve para nada. Entonces, no me sirve la introducción del lince boreal bajo una premisa en la cual me estás diciendo que beneficiaría al urogallo, cuando no comparto esa idea, ni yo ni todos los científicos, no todos, pero una inmensa mayoría de científicos dedicados al estudio del urogallo. Pero si no me quiero empecinar tampoco con el lince boreal, pero si hubiera lince boreal, por ejemplo, y si hubiera lobo, seguramente la presión del corzo y del ciervo no sería tan grande sobre las arandeneras y entonces habría más posibilidades de que hubiera también espacio para que las hembras criaran a los pollos en mejores condiciones. Y si además el lince boreal, pero yo digo que no sé si es un buen ejemplo, pero bueno, el lince boreal allí te expulsa a los mesocarnívoros, pues a lo mejor rebaja la tensión sobre el urogallo. Pero bueno, en todo caso, ejemplos de ese tipo, sin llegar a lo del lince boreal, sino como especies ingeniero, como lo que estábamos diciendo del bisonte, como lo que podemos decir del caballo, de reintroducir caballos asilvestrados o vacas asilvestradas o incluso asnos en zonas más áridas, pues eso controlaría la vegetación y eso haría, por ejemplo, que a lo mejor algunas zonas que se están volviendo demasiado arbustivas recuperasen un poco más la vegetación más rala, que favorecería la calandria que decía antes el Xavi, ¿no? O sea que muchas de esas funciones que tenían esos megaherbívoros que ahora no tenemos y esos carnívoros apicales que ahora no tenemos, recuperarían el ambiente y favorecerían muchas de las especies que ahora están amenazadas y en las que se gasta mucho dinero intentando recuperarlas, pero lo que no haces es recuperar el ambiente. Recuperar la especie no lo puedes hacer, porque por mucho que te empeñes en criarlos en cautividad y dejarlos ir, si el ambiente no está en condiciones, se van a morir. Y si tienes las especies que mantienen el ambiente en condiciones, pues se van a conservar y va a ser mucho más barato y mejor y más eficaz. A lo mejor necesitamos animales que controlen la vegetación, que la hagan más baja para que puedan prosperar pues, las perdices, los conejos o lo que sea, ¿no? Y es esas funciones las que necesitamos recuperar. Para el rewilding es más importante a lo mejor una vaca silvestrada, un caballo silvestrado o un bisonte o un lobo, que no están en peligro de extinción ninguno de ellos, que el lince incluso, que sí que lo está. Porque el lince es una especie muy especializada y que, entre comillas, muy entre comillas, porque no me creo lo que voy a decir ahora, es más prescindible que no la función de un gran herbívoro o un carnívoro apical como el lobo porque su nicho tiene otras especies que lo pueden cubrir
el de predador apical, que no a lo mejor el de ramoneador de plantas leñosas, como puede ser el bisonte. Eso es comprensible. Exacto. Xavi, tú estabas levantando la mano. ¿Querías hacer alguna aportación? Sí, es que, pues habla del urogallo, de la función del lince y tal. Mira, yo lo que veo es que en el Pirineo en concreto, el Pirineo aragonés, lo que conocemos aquí, la rarefacción del urogallo, la caída de los cantaderos del urogallo ha ido en correlación directa con la apertura de pistas. O sea, entonces, no es ni acabar con mesocarnívoros ni acabar con nada, es simplemente prohibir los accesos. En invierno, a la zona donde están los urogallos, que les viene justo para llenar la tripa 2 veces al día, y con eso les viene justo para pasar el día, y con las reservas que tienen a lo sumo, echar 2 o 3 vuelos a lo largo del invierno, entonces si tienes todo lleno de turistas paseando con raquetas y con perros por allí, el urogallo desaparece porque es que no les llega. Entonces esto, antes que hacer todo eso, es coger y cortar el acceso a zonas de hábitat de urogallo en invierno. ¿Quién se va a atrever a hacer eso? Ni Dios. Aquí ha dimitido una jefa de biodiversidad por decir que quizá habría que restringir el barranquismo en zonas donde está en desove la rana pirenaica, que es un endemismo recién descubierto, en peligro de extinción, que vive en 2 o 3 riachuelos. Pues por decir eso, esa mujer tuvo que dimitir, porque se opuso al turismo de la zona de montaña España vaciada, tararí. Entonces, si alguien dice que para proteger el urogallo hay que cerrar pistas y prohibir el acceso turístico de cazadores, etcétera, se lo cargan. Es mucho más fácil, vamos a matar a azores, martas y tal, o vamos a traer linces boreales. Pero actualmente en el Pirineo aragonés sí que se están cerrando pistas en época de celo del urogallo. Sí que se comparado con las que se han abierto, es que es ridículo. Es que época de celo del urogallo quedan, es que queda. Es que... O sea, ahí, desde la Universidad de Oviedo y desde la Universidad de León se han leído tesis en los últimos 15, 20 años, un montón de ellas, en las que se pone de manifiesto que el problema del gallo no es una cosa sencilla, obviamente, pero uno de los aspectos es la fragmentación de hábitat y las molestias que pueden venir dadas desde una vaca que está ramoneando en altitudes que no le corresponden, a un tío en raquetas, a un cazador, a múltiples factores que nadie, lo que dice Xavi, nadie se atreve ni se atreverá nunca a meterles mano. Entonces, el urogallo en la comunidad cantábrica nos está alertando de lo que os va a pasar en Pirineos y va de la mano, o sea, van a ir, pero vamos, embalados hacia abajo. Eso no lo va a evitar nadie. No, es que en Pirineos sí queda urogallo en la parte aragonesa de Pirineos porque hay una población francesa todavía bastante numerosa que de vez en cuando rellenan huecos. Pero por el hábitat que tienen en Aragón ahora mismo no habría. Es una población relítica de 3 machos en un cantadero en Casadios y punto. Pasa que se va rellenando. En el momento en que la población francesa, que tiene un hábitat mucho más amplio, etcétera, pues si eso desapareciera, entonces iba atrás. Sí, pero la extinción siempre se produce por los bordes y vosotros estáis en zona de borde y entonces el área fuente está en Francia y a vosotros os toca la primera extinción, digamos. Yo sí que quería hacer alusión a una cosa y es que ese papel ramoneador existe en las cabras y las cabras te dejan un monte pelado, pero vamos, de una manera que alucinas. Existen especies clave, existen especies ingeniero como es el conejo, que aúna, desde mi punto de vista, el ser una especie clave para el ecosistema, al menos en más del 80% de Iberia, en el cual es una especie modeladora del paisaje, controladora de la vegetación, abridora de claros, que es cierto que no pisotea el terreno, pero tampoco es absolutamente necesario ese pisoteo, dado que lo que hace es abrir una serie de galerías que pueden hacer una función muy similar. Entre la ganadería que tenemos en la actualidad, en sitios donde seguramente no tendría que estar esas unidades de carga ganadera, y que pusiéramos el pie, digamos, que las líneas de investigación, las líneas de vacunación, las líneas de ser capaces de recuperar el conejo, yo creo que seríamos capaces de hacer lo que hace el rewilding. El rewilding planteado como estábamos planteando. No. Bueno, el mantenedor de un ecosistema, yo creo que un conejo mantiene mejor un ecosistema, o los ecosistemas al menos una gran parte, no el mundo eurosiberiano, ¿no? De la parte norte de la península, sino todo el resto. Es un controlador de vegetación, un proveedor de alimento para multitud de especies que es capaz de hacer un rewilding bestial. Lo que pasa que una vez más con el conejo pues metimos mano y la cagamos, ¿no? Como solemos hacer. Pero si tú te entras en una zona de matorral denso, el conejo no vive allí y no controla. El conejo solo no es capaz de desmantelar una zona de matorral denso. Por eso el conejo iba con las cabras. Bueno, ya, pero entonces me estás hablando de un agrosistema, no me estás hablando de un espacio natural.
la gracia del rewilding es conseguir que el espacio se mantenga exclusivamente con las especies salvajes, no con una gestión agropastoril, que también, que también es una posibilidad, de que para la zona matriz me parece perfecto, pero para las zonas núcleo no. Las zonas núcleos tienen que tener solamente su fauna salvaje y punto, y no tener una gestión antrópica. Y eso se puede conseguir y se está haciendo. Y antes habéis puesto el ejemplo de Chernóbil. Chernóbil está funcionando muy bien, pero los bisontes se han puesto artificialmente y los caballos de Przewalski se han puesto artificialmente. Eso no apareció de la nada después del accidente de Chernóbil. Los pusieron allí. Sí que llegó el oso, sí que llegó el lobo y ha llegado el lince, pero los grandes herbívoros los han puesto, no han llegado solos. O sea que, el alce sí que creo que antes no había mucho y ahora parece que y ahora sí hay. Y si no hubieran puesto los bisontes y los Przewalski, pues seguramente no hubiera pasado nada, porque el papel ecológico lo podría hacer perfectamente el alce, ¿o no? Bueno, lo está haciendo las vacas ahora también, porque también hay muchas vacas asilvestradas, porque claro, muchas de las vacas mataron muchas, pero muchas no, y están allá prosperando. Claro, y son vacas ¿Hubiera sido necesario esa introducción de esos caballos y esos bisontes? Pues igual no. Pues seguramente sí, porque la función que hacen no es bien la misma que la que hace una vaca. O sea que son complementarios, sino porque puñetas ha evolucionado el bisonte. Ha evolucionado porque tenía una función diferenciada del uro o la vaca salvaje y eran complementarios, y el uro estaba en las zonas más húmedas y más productivas y el bisonte en las zonas más áridas y menos productivas y más leñosas, y subía más en montaña que el uro estaba más en el llano. Eran complementarios, simplemente complementarios. Y bueno, lo que pasa es que en Europa nuestros herbívoros no son especialistas, y en ausencia de competencia, muchos, como tienen mucha plasticidad ecológica, pues intentan compensar, entre comillas, la falta de uno, otra especie. Yo qué sé, si solo hay ciervos, pues el ciervo se comporta un poco como una vaca, como un toro, como un bisonte y como un no sé qué. Porque si no hay nada más, aprovecha todo lo que tiene a su disposición. No tenemos especialistas, lo que estaba diciendo, pero si tenemos todas las piezas del puzzle, se establece más separación entre ellos, los nichos se reducen y hay una complementariedad entre ellos. Y eso favorece de todas la biodiversidad en general. Bueno, la teoría... Pero hay muchísimos aspectos. Sí. La teoría dice que cada especie tiene su propia función y que no se solapan entre ellas. Pueden coincidir mucho en esas funciones, ¿no? Pero que cada una tiene suya. Yo la duda que tengo, porque la verdad sinceramente no me he documentado mucho sobre el tema y no lo sé, allí ha llegado a Chernóbil, ha llegado el lobo, ha llegado el lince, pero hubiera llegado igualmente... ha llegado el oso también, ¿hubiera llegado igualmente si no se hubieran puesto los caballos y las vacas? ¿Solamente con la llegada propia del alce? Es que, claro, eso... Y los jabalíes, había más cosas allí. Claro, había población de ciervo, corzo y jabalí bastante buena en el momento que pasó aquello. Entonces, hubieran tenido presas igual. Presas sí, pero el caballo no podía llegar desde Mongolia. Eso es verdad. No, claro, no, por supuesto. No, la idea es si habría llegado el lobo, el oso y el lince, de no haber metido bisontes y caballos de Przewalski. Hombre, pues sí que hubieran llegado. Sí, eso sí. Ahora está claro que... Es más, cuando pasamos de Chernóbil, el caballo no estaba ni en Mongolia, estaba solo en zoos. Lo han reintroducido en Mongolia ahora hace unos años. Está seguido en libertad, o sea que no... Eso es, ¿por qué tenemos que meter mano? O sea, ¿por qué no dejar en un sitio como este el haber visto si efectivamente era suficiente con lo que llegaba de manera natural? Si a mí una de las cosas que más me molesta del rewilding es que queramos acelerar procesos que son lentos, que desde luego en algún caso hay que hacerlo. O sea, bien, llega la época industrial, cogen toda Inglaterra, la revientan entera y ahora dicen, bueno, vamos a intentar renaturalizar todos los cauces fluviales que hemos reventado de una manera bestial, ¿no? Y entonces hacen sus proyectos y están haciendo una restauración de todos esos ríos, de todas esas riberas. Me parece fenomenal. O sea, hay que darse prisa en un caso como ese, en el cual lo que necesitan es que un mantenimiento, un volver a un hábitat natural. Ahí entiendo que se haga, digamos, que se acelere el proceso. Pero en sitios en los cuales no es necesario esa celeridad en el proceso, no hay que ser como con el volcán ahora en La Palma, ¿no? Que a ver si ya está dando sensación de que... Pero vamos a ver, señores, esto es un proceso geológico.
vamos a darle tiempo. Y el tiempo no es... Nos estamos cansando ya en el telediario de que todos los días salga esto, a ver si pasa para hablar de otra cosa. No, chiquito, esto es geología y va despacio. Y los ambientes naturales o naturalizados pues llevan su tiempo. Y muchas veces esto de coger y decir, venga, vamos a meter no sé qué especie, venga, ahora vamos a jugar a ser dioses metiendo esta otra, venga, si no funciona metemos la otra. A ver, chiquitos, si todavía no hay ningún experimento que lleve 50 años a nivel europeo para que nos pueda servir de ensayo y error y que nos diga si realmente funciona, no funciona y dónde están los fallos. No seamos tan tontos como los ingenieros de la época, digamos, franquista o posfranquista, en la cual decían, venga, vamos a meter lucios, que en Europa tienen lucios y mola mucho pescarlos, y la mangaron parda, ¿no? Si nosotros no damos tiempo a ver cómo reaccionan los ecosistemas, un ecosistema es algo dinámico, que necesita el que haya un colchón, que haya un acompasamiento del resto de especies respecto a la que nosotros metemos. Ese tipo de efectos secundarios no se van a ver de manera inmediata, entonces no seamos tan tontos de ser nosotros los conejillos de Indias, desde mi punto de vista. Josep. Bueno, pero a ver una cosa. Es que entonces no habríamos introducido los linces. A ver si llegaban solos los linces ibéricos. Pero ¿dónde se han introducido, Josep? Bueno, se están introduciendo en muchos sitios los linces ibéricos. Desde no. O sea, la gran diferencia... La gran diferencia... No, es que ese es, yo creo que es un error de concepto. Una cosa es reintroducir en un sitio en el que las poblaciones se han extinguido hace menos de 20 años o 30 años, en la cual yo trasloco una serie de ejemplares de un área fuente, como puede ser toda la zona donde los poquitos que quedaron, en la que yo cojo una serie de bichos y los subo para arriba. O sea, linces ha habido en la cordillera Cantábrica o en León hasta hace 30 años. Quiero decir, no están introduciendo nada, están cogiendo individuos de un área más al sur y llevándolas donde estaban hace 30 años. Nada que ver con hablar de un bisonte ni con un no sé qué. Me estás hablando de una escala humana, no me estás hablando de una escala biológica. Las especies duran centenares de miles de años. Entonces, el hecho de que ahora no tengamos aquí bisontes es un hecho puntual que hace... ¿Cuánto hace que no tenemos bisontes? Es que en términos biológicos no es nada. Fue ayer. Es lo mismo que el lince. Sí lo es, porque el ecosistema no tiene nada que ver hace 12.000 años el ecosistema en el que estaban esos bisontes con el que tienes en la actualidad. En cambio, en el caso del lince, el ecosistema en el que yo cojo unos linces ahora mismo de Doñana y los traigo al sur de la provincia de León, en la que es un ecosistema mediterráneo con conejo, el bicho se adapta, que es lo que están haciendo en Montes de Toledo y en otros muchos sitios. Se adapta porque está perfectamente adaptado a ese ecosistema. Pero no estoy introduciendo, estoy traslocando una serie de ejemplares a un sitio donde en tiempos muy recientes estaba ese bicho ahí. Sencillamente nos lo cargamos en base a disparos, pero nada más. Pero es que los tiempos recientes, tú entiendes, por tiempos recientes 10 años, yo entiendo por tiempos recientes 10.000 años o 30.000 años. Es que en términos biológicos es ayer. Es ayer. Sí, pero el ecosistema no se parece en nada. Están ahora aquí. Hace 10.000 años no tiene nada que ver. Es que el hábitat de hace 10.000 años en la península ibérica a principios del Holoceno no tiene nada que ver con lo que es ahora. El hábitat donde vivía el bisonte, es que lo que dice Jorge es absolutamente cierto. O sea, es que el hábitat del lince era el mismo hace 30 años que ahora. El urogallo no, que es lo que le ha pasado. Escucha una cosa. El bisonte convivía con ciervos, con zorros, con lobos, con gamos, con todos los mismos bichos que conviviría ahora si los reintroducimos. Exactamente con los mismos. Fíjate los análisis polínicos, a ver si eran lo mismo que tiene ahora. En las zonas donde vivía bisonte había unos bosques increíbles mixtos. Pero es que a lo mejor el polen no es el mismo porque las especies no son las mismas porque no están precisamente las especies ingeniero. Pero quizá habría que empezar a reestructurar primero un poco el bosque, a darle un poco de variabilidad en muchas zonas, no en todas, pero en muchas sí. En entornos más mediterráneos habría que recuperar. Hay zonas relictas, en zonas, tú vas por Aliaga, en Teruel. Aliaga es un pueblo, tú lo ves desde la carretera, y son peñascales, que eso no existía antes, eso estaba cubierto de vegetación. Y la impresión que das de aridez total, te bajas abajo a los cañones, joder, y resulta que tienes arces, tienes allí mostajos, y wow. O sea, esa flora relicta eso habría que recuperar antes para luego poder meter un bicho como el bisonte en zonas así. A lo mejor cuando introduces esas especies, recuperas esa flora.
porque muchas de esas funciones que os estaba diciendo, de dispersores de semillas, de controladores de vegetación, a lo mejor... A ver, la famosa sucesión que establecían los botánicos, la establecieron en ausencia de megafauna, porque ellos la conocieron así. Pero la sucesión en presencia de megafauna evoluciona muy diferente. Y evoluciona muy diferente hacia un resultado final también muy diferente. O sea, hemos perdido una serie de organismos que modificaban el ecosistema y que si los reintroducimos podemos recuperar esos ecosistemas. Por ejemplo, en Sudáfrica la sabana la crean los elefantes. Si tú sacas los elefantes se acaba convirtiendo en un bosque. Desaparece la sabana y con ella desaparecen las jirafas, desaparecen los rinocerontes, desaparecen las cebras y desaparece todo lo demás. O sea, tenemos una especie ingeniero, en este caso el elefante, que es el que modifica el ambiente y crea un nuevo ambiente, o mejor dicho, el antiguo, el original. Y en los sitios donde se está extinguiendo el elefante se está viendo que las sabanas están desapareciendo. Porque es una especie. Piensa en Tarragona, un pinar de pino carrasco de Tarragona. Ahí algo habrías de hacer antes de meter el bisonte. El bisonte por sí mismo no te va a cambiar el pinar carrasco en lo que era a principios del Holoceno, ¿no? Entonces habría que ver... ¿Y cómo lo sabes que no? ¿Y cómo lo sabes que no? ¿De dónde salen las semillas de tilo, los brotes de arce allí? Si no los hay ahora. Sí. Pinar carrasco uniforme, ¿no? Lo veo complicado. Bueno, pero es que... Claro, es que la recuperación de funciones no es solamente esas de animales, también es de vegetales. Claro, si tienes el tilo más cercano a 200 kilómetros, evidentemente que no te va a llegar. A eso voy. Entonces habría que preparar de otra manera. Pero si recuperas las famosas autopistas salvajes, como decía la IUCN, y recuperas la migración de grandes herbívoros, pues a lo mejor sí que te llegan solos. Ojalá. Y es una adaptación incluso hasta el cambio climático. A mí me encantaría que se pudiera hacer eso, de verdad que me encantaría. No veo cómo, pero me encantaría que se hiciera eso. Para que migre un bisonte ahora mismo en España, vale. Chicos, tenemos que ir finalizando y me gustaría que nos hablara Josep de Iberá. En teoría es un caso de éxito y coméntale a la gente que no sepa en qué consiste, qué es. Iberá es una zona de Argentina donde, un gran mecenas, que era el señor Topsky, que tenía una empresa de textil y ganó muchísimo dinero y decidió que eso no iba con él. Vendió la empresa, ganó, muchísimo dinero y se dedicó a comprar tierras para renaturalizarlas. Y en todas las tierras que compraba extensiones enormes, en Sudamérica era barato, pues reintroducía especies. Iberá era una zona que estaba muy degradada y en la que desde que se empezó a hacer rewilding, pues la cosa cambió muchísimo. Por ejemplo, se han reintroducido el pécari, el jabalí salvaje sudamericano, el pécari rayado, que es una especie impresionante, porque es una especie ingeniero allí también, muy importante. Y con la recuperación del pécari y la recuperación de las capibaras, pues se está reintroduciendo el jaguar, que también se había extinguido. Se está reintroduciendo el guacamayo rojo, y el guacamayo rojo dispersa semillas. Se está reintroduciendo, por ejemplo, el oso hormiguero. Se está reintroduciendo el guanaco. Se están reintroduciendo, un montón de especies. Un montón de especies. Y muchas de estas son, ya digo, ingenieros. Ahora, por ejemplo, están reintroduciendo también la tortuga del Chaco. La tortuga es una tortuga terrestre bastante grande que también es una gran dispersora de semillas. Pues eso está cambiando el ecosistema, eso cambiará el ecosistema. Y se está haciendo además contando con la gente local. Y la gente local está ayudada por el proyecto. Y están cambiando su modo de vida, porque, por ejemplo, ahora se dedican mucho al turismo. El turismo es la fuente de vida allí y están haciendo, pues, directamente turismo, hostelería, viajes y demás, pero también están recuperando oficios antiguos de artesanía para poder vender a los turistas y recuperando muchas otras cosas, ¿no? Y eso también lo está ayudando el propio proyecto. Y bueno, pues, ¿Y aquí en España qué proyectos de rewilding hay pensados? El único
El único que había en marcha, casi empezado, era el que os he dicho antes de los Tres Reinos, pero hubo una oposición muy grande, orquestada incluso desde el nivel político, porque hubo pues maniobras políticas en contra muy fuertes y consiguieron pues posicionar a la gente tan en contra que al final pues se ha abortado. Pero seguro que habrá proyectos en el futuro próximo, seguro. Y lo que pasa es que como ahora están muy reticentes en vistas de cómo ha funcionado el primero, pues andan con pies de plomo. Y cuando se anuncia alguna cosa, supongo que será ya con una base más sólida que la anterior, porque la anterior intentaban hacerlo una cosa que a mí me parece muy bien, pero que era el convencimiento. Hicieron muchísimas reuniones y lo que pasa es que lo bueno y lo malo es que las reuniones eran muy sectoriales para intentar poner a su favor a la gente. Y los sectores escogidos eran sectores muy a favor del turismo y se olvidaron de hablar con los ganaderos, se olvidaron de hablar porque eso lo dejaban para una segunda fase. Y aquí se toparon con la aversión de la Xavi, población. que es imposible hacerlo con el medio rural actual y el montaje que tenemos en la actualidad. Hay experiencias muy bonitas que no tienen por qué ser rewilding, sino, por ejemplo, si os fijáis en Sebastián Salgado, un fotógrafo que a mí me encanta, no sé si conocéis el proyecto que tiene en su finca en Brasil, en Terra, en el cual él era una finca materna, en la que estaba completamente aquello reventado. Cuando él vuelve a sus orígenes, se pone a reforestar 600 y pico hectáreas, mete 200 y pico especies vegetales y ahora tiene todas esas especies que están dentro de una cohorte de un mundo forestal, aparecen por sí solas, sin haber reintroducido nada, que es un poco ese vamos a hacer las cosas desde la base. Para mí esto del rewilding tiene que pasar por frenar esa pérdida de biodiversidad que tenemos acuciante en el planeta y obviamente desde modelos particulares, como puede ser una persona, como puede ser un colectivo, se pueden llevar a cabo, pero desde un punto de vista mundial hay una transformación del modelo socioeconómico, yo lo veo bastante inviable. Últimas aportaciones, chicos, para finalizar. Josep. Bueno, yo creo que es que simplemente lo que ha dicho Jorge es cierto, pero es que esos cambios se producirán. Se producirán porque no queda más remedio. O sea, el rewilding no es una opción, es una necesidad. Los servicios ecosistémicos que nos prestan, el tener agua, el tener un aire limpio, el tener biodiversidad, que también en sí misma es un servicio ecosistémico, es tan importante que es que no podemos renunciar. Y ya digo, no es un lujo de los ricos, sino una necesidad para conservar la vida. O sea, si no mantenemos espacios naturales que nos den esos servicios ecosistémicos, nos vamos al garete. Así de claro. Jorge, aportación última por tu parte. Básicamente lo que he comentado hace un momento. O sea, con eso me doy por satisfecho como maligno del grupo. ¿Tú, Xavi? Yo, como vivo en una región que es la que tenemos más cerdos por habitante de Europa y también probablemente la que tengamos más aerogeneradores, sino ahora, de aquí a un tiempo, pues no me creo esto de que a la fuerza tengamos que conservar el agua, no sé qué. Aquí va todo según donde se puede sacar tajada y la cosa va así. Entonces no me creo nada. O sea, lo siento. Ya me gustaría, pero he perdido la fe. Josep, no me gustaría acabar sin que nos recomiendes algo de bibliografía para que quiera documentarse un poquito más. Hombre, pues la Biblia, entre comillas, aquí en la península ibérica es Rewilding Iberia, que es un libro de Jordi Palau que está muy, muy, muy bien, porque aparte de explicar los fundamentos del rewilding, explica también detalladamente un estudio zona por zona en toda la península, zonas donde probablemente se podría llevar a cabo rewilding. Es un estudio muy, muy a fondo, muy, muy, muy bien trabajado y muy bien hecho. Esa sería una de las principales obras. Y después, pues una cosa que tampoco he dicho, pero comentabas antes lo de Ibera, pues Ignacio Jiménez, que era uno de los biólogos que trabajaba en Ibera, es valenciano y tiene otro libro muy interesante que es Producción de la Naturaleza. Y que bueno, es lo que se está practicando allí en Ibera, ¿no? Y que el gobierno argentino ya considera la producción de la naturaleza como un sector productivo más. O sea que ha convencido
a los políticos. Y eso es lo importante. Y ahora el gobierno apoya los procesos. Bueno, 4 años. Exacto, sí. Yo también lo veo así. ¿No será que el terreno es malo para la soja? ¿Cómo? ¿No será que ese terreno es malo para la soja? Porque el resto del país... Chicos, damos por finalizada la tertulia de hoy. Muchas gracias a los tres, Josep Melero, Jorge Falagán, Xavier González y yo mismo, Víctor Quero. Espero que a la audiencia le haya gustado y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias por vuestra colaboración, chicos. Nos vemos dentro de poquito. Muy bien. Hasta luego, gracias a todos. Chao. Finalizamos con la música de Mecanismo de Kozai. Gracias por dedicarnos vuestro tiempo. Nos seguimos escuchando.